Todos los animales extintos tienen una tumba en algún lugar. Y hoy vamos a visitar el monumento dedicado a una de las joyas de la evolución: los ceratopsios, un grupo extraordinariamente exitoso de dinosaurios que vivieron y prosperaron durante gran parte del Cretácico. Somos los primeros en contemplar esta exposición, que ha aguardado silenciosamente 66 millones de años. En el corazón de la sala encontramos a uno de los dinosaurios más robustos y reconocidos de la historia. Un animal que ha encendido la imaginación de niños y adultos desde su descubrimiento en 1887. Un símbolo del poder y la majestuosidad del mundo perdido. Ha llegado el momento de enfrentarnos al verdadero rey de los dinosaurios herbívoros. Esta es la historia del Triceratops. Bienvenido a Hell Creek. Esta noche, el hogar de algunos de los últimos dinosaurios del planeta está en llamas. Los incendios arrasan los bosques de coníferas y palmeras, asustan a las manadas y provocan caos y muerte. Pero en este ecosistema, esto forma parte del ciclo natural. Al amanecer, los animales regresan para explorar el terreno calcinado. Puede parecer extraño, pero los grandes herbívoros dependen de estos eventos. Las cenizas enriquecen el suelo, y en cuestión de semanas brotan praderas densas de helechos, equisetos y plantas herbáceas que aprovechan la luz de los claros recién abiertos. El fuego mantiene el paisaje variado y permite que convivan múltiples especies herbívoras, desde hadrosaurios que pastan en grupos enormes hasta los colosales ceratópsidos. Entre ellos destaca el Triceratops, un gigante de hasta 9 metros y casi 12 toneladas, equipado con 3 cuernos y un escudo craneal que servía tanto para la defensa como para exhibiciones visuales dentro de su propia especie. El Triceratops habitaba la antigua Laramidia, un corredor de tierra que se extendía desde lo que hoy es México hasta Canadá, aunque ahora gran parte de esa región es árida y calurosa. En el Cretácico tardío era un mundo húmedo, exuberante y plagado de vida. Las angiospermas, las primeras plantas con flores, estaban en plena expansión durante la llamada Revolución Terrestre del Cretácico, transformando los ecosistemas y ofreciendo nuevas fuentes de alimento. Este cambio impulsó la diversificación de herbívoros especializados como los hadrosaurios y los ceratopsios, que desarrollaron mandíbulas y denticiones adaptadas a triturar vegetación dura. En aquel tiempo, Norteamérica estaba partida por un inmenso mar interior, el Mar Interior Occidental, hogar de temibles reptiles marinos como los mosasaurios y de peces gigantescos como Shiphactinus. Al oeste se extendía Laramidia, una tierra rica en dinosaurios, mientras que al este se hallaba Apalachia, más aislada y con una fauna distinta. Hacia el final del Cretácico, el mar comenzó a retirarse debido al levantamiento del continente, permitiendo que ambas masas de tierra se unieran por el norte. Esta transformación geográfica marcó la última era de los dinosaurios, antes del gran cataclismo que acabaría con su linaje. Se han encontrado fósiles de Triceratops en varias formaciones geológicas, lo que indica que fue un dinosaurio muy común en su ecosistema. Sin embargo, en la formación Hell Creek son especialmente abundantes. Su nombre significa literalmente Arroyo del Infierno o Río del Infierno, un nombre que parece hecho a medida para un lugar donde se conservan los últimos días de los dinosaurios. Además del Triceratops, aquí habitaba el depredador terrestre más pesado de todos los tiempos, el Tyrannosaurus Rex, y el enorme dinosaurio herbívoro Edmontosaurus, un hadrosaurio de pico de pato que se desplazaba en manadas. También compartían el entorno otros animales menos conocidos, como pequeños mamíferos parecidos a marsupiales
cocodrilos, tortugas y aves primitivas. Hell Creek es especialmente importante para estudiar los últimos momentos de la historia de los dinosaurios, justo antes de la gran extinción del final del Cretácico. De aquí proceden muchos de los esqueletos de Triceratops más completos y mejor conservados, que permiten a los paleontólogos reconstruir cómo crecían, cómo cambiaba su cráneo con la edad y cómo podía ser su comportamiento. 2 caras, 3 cuernos. Las especies de Triceratops. El género Triceratops tiene 2 especies reconocidas, Triceratops prorsus y Triceratops horridus. Su nombre significa cara de 3 cuernos. Una descripción sencilla pero precisa. Prorsus tenía un cuerno nasal más largo, una cara más corta y los cuernos sobre los ojos situados un poco más altos en el cráneo. Horridus, en cambio, suele mostrar un rostro algo más alargado y proporciones diferentes en el escudo óseo. Sin embargo, las 2 especies alcanzaban tamaños similares y probablemente llevaban una forma de vida muy parecida, hasta el punto de que llegaron a convivir en el tiempo y el espacio. Las 2 especies de Triceratops mostraban mucha variedad entre individuos, tanto en tamaño como en forma. El tamaño, la curvatura y la orientación de los cuernos, por ejemplo, podían cambiar de un animal a otro y probablemente servían también como señales visuales. Es posible que indicaran el sexo, la edad, el estado de salud o incluso el estatus social dentro del grupo. Cada Triceratops era único, igual que no hay 2 ciervos con astas exactamente iguales. Estas diferencias individuales también podrían haber aparecido en otros aspectos de su apariencia, como el color y los patrones de la piel. Aunque eso hoy solo podemos imaginarlo. Quizá algunos presentaban zonas más oscuras en el escudo o alrededor de los ojos, útiles para exhibición. Esta variabilidad hace difícil separar claramente las especies, y por eso a lo largo del tiempo se han propuesto muchas más. Sin embargo, actualmente solo Prorsus y Horridus se consideran especies válidas. Imagina un elefante 2 toneladas más pesado, con una cabeza aún más grande, un enorme escudo óseo detrás del cráneo y 2 cuernos en lugar de colmillos. Más o menos así debía de impresionar ver a un Triceratops vivo. Pesaba entre 6 y 8 toneladas, y los machos más grandes y bien alimentados podían acercarse o incluso superar las 10 toneladas. Fue uno de los dinosaurios más grandes que no eran saurópodos que caminaron sobre la Tierra. Sin embargo, para todo lo que pesaba, no era un animal muy largo. Medía unos 7-8 metros, desde la punta del pico hasta la punta de la cola. Su cuerpo era compacto y musculoso, apoyado en 4 patas robustas como columnas. Tenía un esqueleto extremadamente denso y resistente. Sus vértebras, costillas y huesos de las extremidades estaban preparados para soportar embestidas, carreras cortas y el peso de una de las cabezas más pesadas que han existido jamás. Frente a un depredador como T-Rex, este tanque blindado del Cretácico no era una presa fácil. Por las grandes zonas donde se unían los músculos, sabemos que el Triceratops era, en esencia, un tanque con columna vertebral. Las marcas en sus huesos nos muestran dónde se anclaban poderosos músculos del cuello, del pecho y de las patas, y revelan un animal construido para empujar, resistir y soportar impactos. Sus caderas anchas, el tronco corto, el cuello robusto y las patas gruesas y rectas indican que no estaba diseñado para correr rápido como un velociraptor, sino para avanzar con paso firme, como un rinoceronte gigantesco, y plantarse frente a cualquier amenaza. Su cabeza es una de las más grandes,
en proporción al cuerpo, de todos los dinosaurios conocidos, y basta mirarla con atención para descubrir que es mucho más compleja de lo que parece. El escudo óseo no era solo una placa de hueso. Estaba lleno de agujeros, rugosidades y zonas de inserción muscular, y probablemente estaba cubierto por piel y queratina, lo que podía darle un aspecto aún más impresionante. Ese aspecto tan llamativo y fácil de reconocer convirtió al Triceratops en el segundo dinosaurio más famoso para el gran público, solo por detrás de su eterno enemigo en la ficción, el Tyrannosaurus Rex. Juntos forman la pareja de depredador y presa más representada en la cultura popular y en el cine, casi siempre con el Tyrannosaurus como ganador del combate. Sin embargo, hoy sabemos que el Triceratops no era una víctima indefensa, sino un rival temible. El Triceratops es además uno de los dinosaurios mejor conocidos del registro fósil. Se han encontrado restos suyos en muchos lugares distintos, y es posible que la ciencia ya haya estudiado más de 130 individuos. De ellos, al menos 50 están bastante completos, lo que permite reconstruir con detalle cómo era su anatomía, cómo crecían los ejemplares jóvenes y cómo cambiaba su cráneo a lo largo de la vida. Por suerte, las características físicas del Triceratops ayudaron a que sus restos se conservaran durante los últimos 66 millones de años. Sus huesos enormes, densos y muy resistentes soportaron bien el peso de los sedimentos y el paso del tiempo. En especial el cráneo, grande y macizo, tardaba más en romperse o descomponerse al aire libre y, una vez enterrado, facilitaba que los minerales lo rellenaran poco a poco y se fosilizara con gran detalle. Fue nombrado por el paleontólogo Charles Marsh en 1289, en plena Guerra de los Huesos contra su gran rival Edward Cope. Ambos competían por descubrir y describir el mayor número posible de dinosaurios espectaculares, a veces con prisas y errores, pero también dejando un legado enorme para la paleontología. El primer hueso reconocido de Triceratops fue un cráneo con cuernos. Al principio pensaron que pertenecía a una especie de bisonte gigante y extinto, pero cuando aparecieron fósiles más completos, quedó claro que se trataba de un animal completamente nuevo y muy diferente a cualquier mamífero. Triceratops pertenecía a uno de los últimos grupos de dinosaurios que aparecieron en el Mesozoico, los ceratopsinos. Cuando hablamos de ceratopsinos, nos referimos a los ceratópsidos emparentados con Triceratops y sus familiares más cercanos, con grandes escudos óseos y cuernos bien desarrollados. Los antepasados de estos gigantes cornudos eran mucho más pequeños y caminaban solos sobre las patas traseras, como Psittacosaurus, un dinosaurio con pico de loro y cola larga. Sin embargo, Psittacosaurus no fue un antepasado directo de los ceratópsidos, sino parte de una rama lateral que no llegó hasta el final del Cretácico. Con el tiempo, otras líneas de ceratópsidos se hicieron más grandes. Adoptaron una postura cuadrúpeda y desarrollaron los impresionantes escudos y cuernos que culminarían, millones de años después, en la imponente figura del Triceratops. Sabemos que Psittacosaurus tenía una fila de cerdas o filamentos que salían de la base de la cola, algo parecido a una mezcla entre plumas primitivas y cerdas rígidas. Estas estructuras no servían para volar, pero quizás sí para exhibición, aislamiento térmico o reconocimiento entre individuos. Por eso, muchos paleontólogos consideran bastante razonable pensar que Triceratops y otros ceratópsidos también pudieron conservar, al menos en parte, estructuras parecidas en la piel, aunque aún no tengamos fósiles que lo demuestren con total seguridad. Nuestra imagen de estos animales como lagartos gigantes, de piel lisa, probablemente se queda corta.
Entre los protoceratópsidos, muy comunes en Asia, está Protoceratops, un animal pequeño, de poco más de 2 metros, pero crucial en la historia de este grupo. Fue uno de los primeros ceratopsinos en volver a caminar sobre 4 patas de manera estable. Vivía en ambientes desérticos y semidesérticos. Y sus nidos y crías se han conservado tan bien que conocemos distintas etapas de crecimiento, algo poco frecuente en dinosaurios. Otra familia temprana de ceratopsinos son los leptoceratópsidos. Se caracterizan por no tener cuernos en la cara, pero sí picos muy grandes, mandíbulas muy curvadas y cabezas bastante intimidantes, como en el caso de Udanoceratops. Aunque eran más pequeños que los gigantes del Cretácico tardío, ya muestran la combinación típica de este linaje. Poderosas mandíbulas herbívoras y cráneos abundantes en superficies rugosas, donde se anclaban músculos y posiblemente escamas o estructuras córneas. Los dinosaurios ceratópsidos son típicos del Cretácico, aunque su origen se remonta al final del Jurásico, en formas muy primitivas. Dentro de los ceratópsidos verdaderos, el grupo al que pertenece Triceratops y sus parientes cercanos, hay 2 grandes ramas, los centrosaurinos y los chasmosaurinos. Los centrosaurinos suelen tener cuernos nasales muy desarrollados, cuernos sobre los ojos más pequeños y escudos con grandes espinas o ganchos. Los chasmosaurinos, en cambio, tienden a presentar cuernos sobre los ojos más largos y escudos amplios y perforados, que se extienden hacia atrás como una especie de abanico óseo. Entre los centrosaurinos encontramos a Centrosaurus, Styracosaurus, Pachyrhinosaurus, Diabloceratops, Albertaceratops, Nasutoceratops, entre otros muchos. Cada uno experimenta una versión distinta de cuernos y escudo, como si la evolución estuviera probando diseños para exhibición y defensa. Entre los chasmosaurinos están Chasmosaurus, Pentaceratops, Torosaurus y, el más famoso de todos, Triceratops. Sus diferencias en el cráneo, el tamaño de los cuernos y la forma del escudo ayudan a los paleontólogos a identificarlos. Igual que nosotros distinguimos a distintas especies de antílopes por la forma de sus astas. Todos los ceratopsinos forman parte de un gran grupo de dinosaurios ornitisquios llamado Marginocephalia, que significa cabezas con borde. Este nombre se debe al característico saliente óseo en la parte posterior del cráneo, que en unos grupos se desarrolla como cúpulas gruesas y en otros como escudos ornamentados. Los dinosaurios marginocefalianos más cercanos a los ceratópsidos son los pachycephalosaurios, como Pachycephalosaurus. Eran bípedos, herbívoros u omnívoros, con cabezas grandes y fuertes y probablemente muy pendencieros. Comparten varias características con los ceratópsidos: dientes relativamente similares, un pequeño pico y una cabeza gruesa, llena de bultos y adornos óseos alrededor. En lugar de cuernos y un gran escudo óseo como los ceratópsidos, los pachycephalosaurios tienen una cúpula de hueso muy gruesa en la parte superior de la cabeza y protuberancias rugosas y puntiagudas alrededor del cráneo y sobre el hocico. Probablemente utilizaban estas estructuras en exhibiciones sexuales y en peleas entre individuos de la misma especie, chocando las cabezas o empujándose, como hacen hoy algunos carneros, antílopes o cabras montesas. Así, dentro de Marginocephalia, vemos 2 estrategias distintas pero con la misma idea. General: usar la cabeza como arma, escudo y cartel luminoso para impresionar a los rivales y atraer a las parejas. ¿Manadas o solitarios? La vida social del Triceratops. En general,
Los dinosaurios marginocefalianos, y en especial los ceratópsidos, son típicos de Norteamérica y Asia. Todo indica que fue allí donde aparecieron, se diversificaron y finalmente se extinguieron al final del Cretácico. Es posible que, por el aislamiento geográfico de otros continentes en aquella época, nunca hayan llegado a Sudamérica, donde los herbívoros dominantes eran los saurópodos de cuello largo y otros grupos distintos. Mientras países como China, Rusia, Canadá, Estados Unidos y México están llenos de fósiles de este tipo de dinosaurios. En otras partes del mundo casi no se han encontrado representantes de estos linajes. Por otra parte, es difícil saber si un animal extinto vivía solo o en grupo. Normalmente pensamos que era sociable cuando se han hallado varios esqueletos juntos, como ocurre con Styracosaurus, Centrosaurus, Torosaurus y otros parientes cercanos de Triceratops. A veces se encuentran verdaderos cementerios de ceratópsidos, con docenas o cientos de individuos mezclados, quizá por inundaciones repentinas, tormentas o sequías extremas. Ese tipo de yacimientos sugiere que muchas especies de este grupo se movían en manadas, con adultos y jóvenes juntos, algo que encaja muy bien con su anatomía defensiva. Cuernos al frente, escudo detrás y seguridad en el número. Sin embargo, en el caso de Triceratops, la cosa no está tan clara. Se han encontrado unos 50 esqueletos bastante completos, pero casi siempre aislados, y solo un grupo de 3 individuos jóvenes descrito en 2005 parece indicar vida en común. Aunque la falta de pruebas no significa que algo no existiera, esto podría indicar que Triceratops llevaba una vida mucho más solitaria que la mayoría de sus parientes. Quizás su enorme tamaño y armamento le daban tanta protección como la que el número ofrece a los animales más pequeños que viven en grupo. Aún así, era un animal muy abundante, así que es posible que se reuniera cuando era joven, formando guarderías de adolescentes, o que los adultos vivieran en manadas pequeñas que simplemente no se conservaron juntas en el registro fósil. También se ha propuesto que podrían haber vivido en grupos reducidos de 5 a 10 adultos, lo que les daría aún más seguridad frente a depredadores y permitiría cooperar en la vigilancia del entorno. O quizá pasaban la mayor parte de su vida adulta solos, como muchos rinocerontes actuales, y solo se reunían en grandes números durante la época de reproducción, alrededor de zonas muy concretas. Si esto fuera así, podrían haber sido animales muy territoriales y agresivos, dispuestos a defender su espacio vital incluso a costa de su propia vida o de la de quien los desafiara. Las marcas de golpes y fracturas curadas en algunos cráneos sugieren que no dudaban en usar la cabeza como ariete contra otros Triceratops, ya fuera en disputas por territorio, jerarquía o pareja. Armas, firma y escudo. Esta enorme cabeza estaba armada con los 3 cuernos que dan nombre al Triceratops. Cuando vemos un cráneo fosilizado, la parte del cuerno que aparece es solo la base interna, hecha de hueso. En vida, el cuerno estaba recubierto por una gruesa capa de queratina, el mismo material de nuestras uñas, que lo hacía mucho más largo y afilado. Esto también pasa con animales actuales. Si miramos solo el esqueleto, parecería que sus cuernos son mucho más pequeños de lo que realmente son. Por ejemplo, las famosas astas de buey, que se usan como adornos o instrumentos, son solo la parte externa de queratina de los cuernos de los bóvidos. Debajo de esa funda hay un núcleo óseo más corto, pero el conjunto vivo tiene formas muy llamativas. Con Triceratops ocurría lo mismo. El cuerno que vemos en el museo es solo el alma ósea, no la espectacular estructura completa que llevaba en vida.
Además de que la forma y el tamaño de los cuernos podían indicar la edad, el sexo y la salud del animal, parece que había mucha variación entre individuos. Cada Triceratops adulto tenía un par de cuernos distinto, único, que probablemente crecía lentamente durante toda su vida. Los más viejos seguramente tenían cuernos exageradamente largos, curvados o desgastados por años de combates y exhibiciones. Y sabemos que esos cuernos no servían solo para comunicarse entre ellos o para atraer pareja. También eran armas muy poderosas, tanto para defenderse como para atacar. Un empujón de un Triceratops adulto podría romper costillas, perforar músculos o incluso atravesar a un depredador que se acercara demasiado. Frente a un Tyrannosaurus imprudente, estos cuernos convertían al herbívoro en un enemigo muy peligroso. Pero por muy espectaculares que sean los cuernos, no son lo más exclusivo de este animal, porque también existen cuernos de muchas formas en mamíferos actuales, que evolucionaron de manera independiente a los de los dinosaurios. Lo que no parece haberse repetido en ningún otro grupo de animales es el gran escudo óseo que se extiende por detrás del cráneo. El escudo de Triceratops es relativamente simple si lo comparamos con el de otros ceratópsidos, sobre todo algunos chasmosaurinos que tienen escudos mucho más grandes, perforados y decorados con espinas y ganchos. El de Triceratops es más compacto y macizo, sin tantos adornos, pero precisamente por eso era probablemente más resistente. Servía como protección extra para el cuello y la parte alta de la espalda, como superficie de inserción muscular y, casi seguro, como panel de exhibición cubierto de piel, vasos sanguíneos y quizá llamativos patrones de color. Cada especie de ceratópsido tenía un tipo de escudo distinto, casi como si cada una llevara un casco personalizado. La forma, el tamaño, los bordes y los adornos óseos del escudo variaban tanto entre especies que probablemente influían en cómo luchaban, cómo se reconocían y cómo se exhibían. Sus formas exageradas y llamativas parecen ser rasgos creados en gran parte por la selección sexual. Cuanto más vistoso y peculiar el escudo, más fácil destacar ante posibles parejas. Y también intimidar a los rivales. En la mayoría de los ceratópsidos, el escudo tiene grandes agujeros, las llamadas ventanas parietales, que lo hacen más ligero sin perder superficie para la exhibición. Pero el escudo de Triceratops era diferente. Totalmente sólido, corto y muy grueso, como una losa de hueso. Estaba adornado con pequeñas placas óseas en la superficie, llamadas osteodermos, y recorridos por grandes surcos por los que seguramente pasaban venas que llevaban sangre a la zona. Esto indica que estaba muy irrigado y que probablemente ayudaba a regular la temperatura del cuerpo de estos animales de sangre caliente. Al aumentar o reducir el flujo de sangre en el escudo, una superficie grande en contacto con el aire, el animal podía calentarse o enfriarse, de forma parecida a cómo las enormes orejas ayudan a los elefantes africanos a controlar su temperatura. Además, este escudo protegía el cuello, una zona clave donde los depredadores intentarían morder para derribar a su presa. Un mordisco de Tyrannosaurus Rex que impactara contra el escudo se encontraría con una muralla de hueso en lugar de carne blanda. Las patas de Triceratops eran muy distintas de cómo suelen dibujarlas en películas e ilustraciones, donde aparecen como columnas redondas, idénticas a las de un elefante. En realidad, las patas delanteras y traseras eran bastante diferentes entre sí, y en ambos casos apoyaban 4 dedos bien separados sobre el suelo. Esta distribución de los dedos nos muestra que no estaba hecho para correr rápido, sino para resistir, empujar y tener buena tracción sobre terrenos blandos o embarrados.
Las patas traseras eran muy fuertes, con huesos robustos, y todos sus dedos tenían garras que probablemente ayudaban a agarrarse al suelo y acabar ligeramente si era necesario. Las patas delanteras recordaban un poco a la mano de Psittacosaurus. Tenían un quinto dedo que no tocaba el suelo y solo 3 dedos principales con uñas que formaban una pequeña pezuña. No eran simples pilares pasivos, sino estructuras complejas, capaces de soportar el enorme peso de la cabeza y colaborar en empujones y giros rápidos del cuerpo. Estas patas delanteras cuentan una historia evolutiva complicada. Los primeros tetrápodos eran cuadrúpedos. Luego los antepasados de los dinosaurios adoptaron una postura bípeda y después algunos grupos, como los ceratópsidos, volvieron a caminar en 4 patas, es decir, son cuadrúpedos recuperados. Lo vemos claramente cuando observamos a los ceratopsinos más primitivos y a sus parientes cercanos, como Psittacosauridae y Pachycephalosauridae, que eran dinosaurios bípedos y muestran una transición entre ambas formas de locomoción. Más listo de lo que parece, sentidos, cerebro y comunicación. Por su parte, Triceratops no era un dinosaurio especialmente inteligente si lo comparamos con mamíferos como los primates o los delfines, pero quizá era más listo de lo que solemos imaginar. Mucha gente cree que los dinosaurios eran lentos, torpes y tontos, con poca capacidad mental. Sin embargo, el hecho de que probablemente tuvieran una vida social compleja, quizá con jerarquías, disputas, alianzas y cooperación en la vigilancia, y un buen conocimiento de su territorio sugiere que no eran meras máquinas de comer plantas. Los estudios de su cerebro indican que su sentido del olfato probablemente era de los peores entre los dinosaurios grandes, así que no dependía tanto del olor para orientarse o comunicarse. En cambio, la forma y posición de su oído interno muestran que era muy sensible a sonidos de baja frecuencia. Esto puede significar que, como los elefantes, se comunicaba a largas distancias con sonidos profundos, vibraciones y bramidos que viajaban a través del bosque y de la tierra, permitiendo a los Triceratops mantenerse en contacto incluso sin verse entre sí. La postura natural de su cabeza era inclinada unos 45 grados, de modo que el pico apuntaba hacia el suelo. Esto le facilitaba arrancar plantas bajas sin necesidad de forzar el cuello a cada bocado. Con el cráneo en esa posición, sus cuernos quedaban proyectados hacia adelante, listos para la defensa, mientras el pico funcionaba como una tijera poderosa, capaz de cortar tallos duros, raíces superficiales y brotes cercanos al suelo. Aunque los machos, en promedio, fueran algo más grandes que las hembras, como sugieren algunos cráneos adultos más pequeños, la hembra de Triceratops no debía de ser muy diferente del macho. Cuando macho y hembra son muy distintos, decimos que hay un fuerte dimorfismo sexual, como ocurre con el pavo real o el león. En Triceratops, quizá hubiera diferencias de color, pequeños detalles en la curvatura de los cuernos o en el grosor del escudo, pero, en general, una hembra adulta debía de ser tan buena para defenderse como un macho. No parece que hubiera sexo débil en esta especie. Para soportar una vida tan violenta, llena de empujones, embestidas y posibles ataques de depredadores, este animal tenía la piel gruesa. La gran cantidad de fósiles encontrados ha permitido descubrir algunas impresiones de piel de Triceratops. Gracias a ellas sabemos que no tenía la piel lisa como un elefante, sino cubierta de pequeñas escamas poligonales, algunas formando rosetas y con osteodermos repartidos por el cuerpo. Pequeñas placas óseas incrustadas en la piel que añadían protección extra, como una armadura integrada. Por desgracia,
En estas muestras de piel aún no se han encontrado melanosomas fosilizados, unas diminutas estructuras celulares que contienen pigmentos lo bastante bien conservados como para saber de qué color era su piel en vida. Sin embargo, aún sin esa información directa, tenemos buenas razones para imaginar que, al menos, el escudo del Triceratops tenía colores muy vivos y llamativos. Además de que esa zona estaba muy irrigada por la sangre, sabemos que la enorme variedad de formas de escudo en los ceratópsidos indica que la elección de las hembras influyó en su diseño. Si las hembras deciden qué escudos prefieren, el color y los contrastes se vuelven importantes. Y por supuesto, el color ayuda mucho cuando se trata de llamar la atención con una estructura tan visible. Las aves actuales tienen una visión del color muy desarrollada y suelen mostrar colores intensos y patrones casi psicodélicos. No hay motivo para pensar que los dinosaurios fueran muy distintos, especialmente los ceratópsidos, que basaban gran parte de su comunicación en exhibir la cabeza. Podemos imaginar escudos con zonas rojizas, amarillas, quizá manchas oscuras o claros contrastes, que cambiarían de tono levemente según el flujo de sangre o la luz del entorno. Triceratops no era un herbívoro muy especializado ni exigente. Podía comer muchos tipos de plantas, raíces, helechos, cícadas y plantas con flores rastreras que crecían en Norteamérica. Su pico córneo y su batería de dientes, dispuestos en hileras que se renovaban a lo largo de la vida, funcionaban como una trituradora industrial de vegetales. Su única limitación real era la altura a la que podía llegar la comida, porque no podía alcanzar las copas de los árboles como lo haría un saurópodo de cuello largo. Aún así, no era un simple segador de césped. Con su tamaño y fuerza, probablemente podía tumbar árboles pequeños o doblar troncos jóvenes para acercar las hojas a su alcance, como hacen hoy algunos elefantes. También es muy poco probable que Triceratops se alimentara solo de plantas. Un animal tan grande y con un esqueleto tan masivo tenía necesidades minerales enormes. Y es posible que completara su dieta con pequeños restos de carroña y, sobre todo, con huesos de animales muertos. Las plantas tienen pocos minerales fundamentales para formar huesos, como el calcio y el fósforo. Por eso muchos herbívoros actuales practican la osteofagia. Comen huesos para conseguir esos minerales. Se ha observado este comportamiento en ciervos, vacas, jirafas e incluso tortugas. Algo parecido podría haber ocurrido con Triceratops. De vez en cuando, al encontrar un cadáver, quizá roía o trituraba algunos huesos con su pico para obtener nutrientes extra. Eso no lo convertiría en carnívoro, pero sí en un herbívoro oportunista, capaz de aprovechar cualquier recurso del ecosistema para mantener su gigantesco cuerpo, sus cuernos en crecimiento constante y su gruesa armadura ósea en buen estado. Todo esto sugiere que Triceratops era lo que podríamos llamar un unívoro. Comía sobre todo plantas, pero aprovechaba también carne y huesos cuando tenía la oportunidad. No era un depredador que persiguiera presas, pero tampoco un vegetariano puro que rechazara cualquier resto animal. Su mandíbula, sus dientes y su pico apoyan esta idea, porque estaban adaptados para triturar alimentos muy duros y fibrosos, raíces leñosas, tallos resistentes, ramas finas y, de vez en cuando, fragmentos de hueso o cartílago que encontrara en el suelo, ricos en minerales esenciales. Hay bastante debate sobre si los ceratópsidos tenían o no algo parecido a mejillas, es decir, estructuras blandas que ayudaran a retener la comida dentro de la boca mientras masticaban.
Algunos paleontólogos piensan que sí, basándose en ciertas rugosidades del cráneo, mientras que otros creen que solo tenían una especie de labios córneos. Es algo que no sabremos con seguridad hasta que aparezca piel fosilizada en esa parte de la cabeza, lo bastante bien conservada como para mostrar esos detalles. El pico curvado de Triceratops no está emparentado con el de los loros, porque pertenecen a grupos de dinosaurios muy distintos. Es decir, se parecen por evolución convergente, no por parentesco cercano. Dos linajes diferentes que encuentran una solución similar a un mismo problema. En este caso, cortar con precisión y mucha fuerza. En otros ceratópsidos tenemos pruebas de que ese pico no solo estaba cubierto de queratina, sino también de piel, con un patrón parecido al del resto del cuerpo. Su función principal era cortar plantas fibrosas y arrancar raíces del suelo con enorme potencia, como una azada combinada con unas tijeras de podar. Sus dientes, de forma triangular y muy particular, estaban organizados en baterías dentales, filas y columnas de dientes apilados, donde los de arriba sustituían a los que se desgastaban, se renovaban constantemente, creando una superficie de trituración casi continua. Esto indica que podían procesar plantas muy duras e incluso fragmentos de hueso, aunque no masticaran como los mamíferos, con movimientos laterales tan amplios. Aún así, el resultado final era parecido: reducir la comida a una pasta más fácil de digerir. Muchos aspectos de la reproducción de Triceratops siguen siendo poco conocidos y, en gran parte, se basan en hipótesis. La cópula probablemente no era tan complicada como en otros dinosaurios de cola muy larga, pero durante mucho tiempo no se conocían nidos de ceratópsidos con seguridad. Algunos nidos que se pensaba que eran suyos resultaron ser, en realidad, de dinosaurios terópodos, como los raptors. Esta ausencia de huevos claros llevó a algunos investigadores a proponer ideas muy atrevidas como que los ceratópsidos daban a luz crías vivas. Sin embargo, nuevos descubrimientos dieron la respuesta. Igual que en el caso de los pterosaurios, sus huevos eran coráceos, es decir, con una cáscara blanda, parecida al cuero, y no rígida y muy mineralizada como la de las aves modernas. Este tipo de huevo se deshace rápido, se aplasta con facilidad y casi nunca llega a fosilizarse, lo que explica por qué es tan difícil encontrarlos. Aún así, es posible que fueran padres atentos y muy protectores, que cuidaran del nido, defendieran a las crías de los depredadores y quizá las acompañaran en los primeros meses de vida. Del bebé al gigante Triceratops cambiaba mucho a lo largo de su vida, sobre todo en el cráneo. No nacía como una simple versión en miniatura del adulto. La forma de la cara, los cuernos y el escudo variaba con la edad, haciendo que el sexo y la etapa de vida fueran visibles a simple vista para otros Triceratops. Además de estos cambios en los huesos, es posible que los colores también variaran al crecer y que algunos patrones o tonos indicaran madurez, buena salud o estatus social. En los jóvenes, los cuernos estaban curvados hacia atrás, quizá más pensados para evitar hacerse daño entre ellos que para luchar en serio. A medida que el animal maduraba, los cuernos se inclinaban hacia adelante, adoptando su forma característica de lanza. Se han encontrado fósiles de casi todas las etapas de la vida de Triceratops, lo que ha permitido a los científicos reconstruir su desarrollo con bastante detalle. Gracias a esta serie de crecimiento, podemos imaginar no solo cómo era un Triceratops adulto, sino también cómo cambiaba su aspecto desde que salía del huevo hasta convertirse en uno de los gigantes blindados del Cretácico.
La compleja historia del crecimiento de Triceratops llevó a algunos científicos a hacer propuestas muy radicales. Una de las más famosas fue la del paleontólogo Jack Horner, que sugirió que Torosaurus, un ceratópsido de tamaño parecido, que vivió al mismo tiempo y en la misma región, no era otra especie, sino la última etapa de crecimiento de Triceratops, una especie de abuelo Triceratops. Torosaurus tiene un escudo mucho más largo, con dos grandes aberturas, y por eso posee el cráneo más grande conocido en un animal terrestre. Según la idea de Horner, a medida que Triceratops envejecía, su escudo se alargaba, se afinaba y se abrían dos agujeros, dándole el aspecto de un Torosaurus. Es decir, Torosaurus sería el resultado final de un Triceratops muy viejo. Sin embargo, la falta de fósiles claramente intermedios, otras diferencias anatómicas entre ambos animales y una distribución geográfica que no encaja bien con esta teoría han debilitado esa hipótesis. Hoy en día, Torosaurus sigue considerándose una especie distinta, tan impresionante como Triceratops, aunque mucho más rara en el registro fósil. Marcas de guerra, combates entre cuernos y dientes. Las peleas entre Triceratops y otros animales, sobre todo con sus depredadores, eran frecuentes. Lo sabemos porque muchos cráneos muestran señales claras de batalla. Se han encontrado marcas de mordidas en el escudo, las vértebras, las costillas e incluso en el fémur, que se pueden atribuir directamente a Tyrannosaurus rex por el tamaño y la forma de los dientes. Algunas de estas marcas muestran cicatrización, lo que indica que el Triceratops sobrevivió al ataque. Otras no muestran curación y señalan claramente la causa de su muerte. Los huesos dañados indican que las zonas más atacadas eran la cadera y el escudo. Intentar derribar al animal por detrás o morder cerca del cuello. También se han hallado marcas de cuernos de otros Triceratops, sobre todo en los laterales de la cara y en el escudo. En algunos casos extremos, hay agujeros que atraviesan por completo el hueso y coinciden con el grosor del cuerno de otro adulto. Todo esto indica que las peleas entre ellos eran frecuentes y muy violentas, quizá por territorio, parejas o jerarquía dentro del grupo. Para entender bien a Triceratops, tenemos que fijarnos en Tyrannosaurus rex. Probablemente, uno no habría sido como lo conocemos sin el otro. No es casualidad que el mayor depredador terrestre de todos los tiempos y uno de los herbívoros más poderosos de la historia compartieran el mismo escenario. Entre ambos hubo una auténtica carrera armamentista evolutiva. Millones de enfrentamientos de vida o muerte entre depredador y presa, que actuaron como uno de los grandes motores de la evolución. La presencia de un depredador de 12 metros de largo aterrorizando Hell Creek explica una parte clave de la vida del Triceratops. ¿Por qué necesitaba cuernos tan grandes, un escudo tan robusto y un cuerpo tan sólidamente construido? Tyrannosaurus rex era un depredador tremendamente fuerte, pero también sorprendentemente inteligente y especializado. Sus sentidos, su mordida y su cuerpo entero estaban optimizados para detectar, acosar y derribar presas grandes. Por eso, probablemente no atacaba muy a menudo a adultos sanos de Triceratops. El riesgo era enorme. Un error podía significar costillas perforadas, patas rotas o incluso la muerte. Aunque estamos acostumbrados a ver a Triceratops perder siempre contra T-Rex en películas y videojuegos, pero en una pelea real, uno contra uno, el resultado podría ser cualquiera. La mordida del T-Rex, preparada para triturar huesos como si fueran ramas secas,
podía dejar paralizado a un Triceratops si alcanzaba el punto adecuado de la columna vertebral o las caderas. Un solo bocado en la zona correcta podía acabar la pelea en segundos. Por otro lado, los cuernos de Triceratops, impulsados por un cuerpo de hasta 10 toneladas, podían atravesar fácilmente el costado del Rex, perforar órganos internos e incluso levantarlo del suelo unos instantes. El depredador más temible de la Tierra tenía ante sí a una de las presas más peligrosas. Esta batalla entre depredador y presa se repitió millones de veces en nuestro planeta, a lo largo de miles y miles de generaciones. Y esta historia habla de la última de todas. La extinción de la mayoría de los dinosaurios no avianos suele explicarse por cambios en el clima, en el ambiente o en los ecosistemas. Y es cierto que, a lo largo de la historia, muchas extinciones han sido lentas. Pero no fue así en el caso de Triceratops ni de los otros dinosaurios que aún vivían hace 66 millones de años. La causa de su desaparición final vino del espacio. Vivieron y prosperaron hasta el peor día de la historia de la Tierra. El impacto que formó el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, México. Un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro cayó a una velocidad inimaginable, liberando una energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares. Un día, Triceratops era una de las especies dominantes de Norteamérica. Al día siguiente, dejó de existir. Si algunos individuos lograron sobrevivir al impacto, a la onda de choque, al calor extremo, a los tsunamis, a los terremotos y a la lluvia de rocas fundidas que provocaron incendios por todo el planeta, no vivieron mucho más tiempo. Su final fue morir asfixiados en una nube de polvo y humo que bloqueó la luz del sol. O morir de hambre en un mundo donde los bosques se volvieron grises de la noche a la mañana. Las cadenas tróficas colapsaron desde abajo. Sin plantas, no hay herbívoros. Sin herbívoros, no hay grandes depredadores. Todo esto ocurrió en primavera, en el hemisferio norte, una época crítica para el ciclo reproductivo de muchas plantas y animales. Muchos Triceratops estarían cuidando crías, buscando nuevos brotes de comida, preparándose para un año más, que nunca llegó. No sabemos cuánto más habría vivido Triceratops si el impacto no hubiera ocurrido, ni cómo habrían sido sus descendientes. ¿Habrían existido ceratópsidos todavía más grandes que él y que Torosaurus? ¿Habrían surgido formas con escudos aún más ornamentados? ¿Cuernos curvados hacia arriba o hacia los lados? ¿Colores imposibles? Nunca lo sabremos, porque ese evento acabó con todas las ramas de ceratópsidos. Lo que nos queda son fósiles, rocas y nuestra imaginación, apoyada por la ciencia. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Comparte este video y suscríbete, y que tengas una vida increíble.